Buenas tardes, profesor. Hoy voy a hablarle del control de la convencionalidad y su recepción en México. Vamos. Control de la convencionalidad. ¿En qué consiste? Esencialmente consiste en verificar que algún acto de autoridad, ya sea ley o comportamiento, se ajuste a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto nos lo establece Sergio Ramírez. El control de la convencionalidad ha tenido ciertas incertidumbres desde su recepción en México, pues no hay tanta doctrina al respecto, así como tampoco hay cierta legislación. Tenemos lo de los casos prácticos y lo que determina la Corte Interamericana, lo cual estoy a punto de explicar. El control de la convencionalidad desde un principio ha sido, como dije, bastante difuso. Sin embargo, lo que busca es la armonización entre las normas internas y las normas internacionales. ¿Esto para qué? Para tener progresividad dentro de los derechos humanos que se dieron lugar desde la reforma de 2011 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ser exactos en el principio pro hominem. Algo que también se debe de explicar es la ratio decidendi. ¿Qué es esto? Es el principio de la norma subyacente. ¿Qué es subyacer? Es aquella en la que subyace la razón, algo en lo que se siguen los demás sin ninguna explicación. Esto es aplicable al control de convencionalidad para ciertos casos, de los cuales estoy a punto de explicar. Un caso también que se debe mencionar y es de mucha importancia es el Costa versus Enel, el cual es un tema de nacionalización, de que se resume en lo siguiente: no puedes argumentar disposiciones de derecho interno para incumplir el régimen convencional. Para empezar, tenemos el caso Rosendo Padilla. ¿De qué va este caso? Es sobre la desaparición forzosa. Como bien vimos, no se cumplen ciertos procesos, además de no aplicar lo establecido en el artículo 2, 4, 8, 10, 25 del Pacto de San José. ¿Esto por qué? En primera, no se da el respeto a la vida. Segundo, hay cierta tortura, además de violencia en contra del ser humano, lo cual va ligado con el artículo 2. Tercero, la tutela efectiva. No se dio cierto seguimiento, así como tampoco no hubo rigurosidad en el caso. En la última parte del artículo 133, en relación con el artículo 1 de la Constitución, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución, como ya dije, y en los tratados internacionales, aún a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos. Esto porque están contenidos en la Constitución y en los tratados, así como si sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución. Si están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores, dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia, así del contenido de dicha interpretación sistemática de la Constitución, se desprende la obligación que tienen las autoridades judiciales, control de oficio, constitucionalidad y convencionalidad de las normas del bloque de constitucionalidad. Esto porque en el caso en concreto resulta más benéfica o menos restrictiva. Lo anterior implica que en aquellos casos en que la norma
no pueda ser interpretada conforme al dicho bloque de derecho, potencializado deberá inaplicarse, y esto para proteger el principio de jerarquía normativa. Hay un principio el cual establece que la convencionalidad es una fuente de derecho a falta de la legislación. ¿Esto por qué? La convencionalidad es una norma emergente, recientemente emergente, y por lo mismo es que no hay mucha legislación al respecto. Tenemos los casos que he mencionado con anterioridad, y es por eso que el bloque de constitucionalidad se va forjando poco a poco hasta llegar a algo más rígido. En conclusión, podemos decir que el control de la convencionalidad ha tenido buena recepción en México, más que nada por parte de los jueces, que son la primera barrera para la aplicación de este principio, de esta nueva materia para nosotros. De ahí seguiría también seguir lo que establece la Corte Interamericana para seguir progresando en el salvaguardo de los derechos humanos.